Bueno, vamos a dar inicio con la clase número 6, correspondiente para esta semana. Vamos a hablar sobre la cuenta y sus clasificaciones, vamos a hablar sobre la nomenclatura de las cuentas y vamos a hacer varios ejercicios de test también para darle como seguimiento al proceso. Vamos a empezar con lo que es la cuenta y las clasificaciones. Ya hemos hablado mucho sobre cuenta, pero acá vamos a verlo específicamente sobre qué se trata, sobre qué es, sobre cómo lo definimos. Entonces, las transacciones de un negocio, ¿verdad? Se clasifican en grupos de partes similares llamados cuentas, donde vamos a ir agrupando. La cuenta es donde se registran los aumentos o disminuciones de cada partida. Lo que vamos a ver es, vamos a registrar si hay un aumento o si hay una disminución por cada transacción que hagamos o por cada partida que hagamos. Todo sistema contable tiene una cuenta por separado para cada clase de activos, pasivos, capital, ingreso y gasto. Ya hemos visto todos los conceptos de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí nos vamos a agarrar para ya establecerlo dentro de la cuenta. Entonces, ¿cómo podemos dar una definición a cuenta? Entonces, es cada uno de los títulos los cuales se clasifican atendiendo a su naturaleza y funcionalidad dentro de la empresa. Los distintos bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio de una empresa. También puede ser un recurso al que sirve la contabilidad para identificar y acumular en ella las diversas transacciones que lleva a cabo la empresa. Entonces, como les digo, lo que va a hacer es ir agrupando, ¿verdad?, las diferentes transacciones que va llevando la empresa. Cuando nos referimos a una cuenta, estamos identificando un rubro de activo, pasivo, capital y sus resultados, ya sea un ingreso o ya sea un gasto. En otras palabras, ¿verdad?, la utilizamos una cuenta en atención a la naturaleza de las diferentes transacciones que hagamos de tipo económico para realizar un negocio, como por ejemplo compras y ventas, ¿verdad? Eso puede ser un ejemplo de número de cuenta, de nombre de cuenta. Ok, ¿cómo vamos a clasificar estas cuentas? En la preparación de estados financieros, el contador efectúa una clasificación de las cuentas para dar a conocer los resultados de operaciones. Esta siempre se basará en la ecuación contable básica que ya vimos, ¿verdad?, anteriormente. Se inicia con una clasificación general de las cuentas, resumen que estarán segregadas por el tipo de estado financiero en el cual se reflejan en cualquier caso. Entonces, ¿a qué nos referimos con este estado financiero? Puede ser un balance general o puede ser un estado de resultados, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, ¿verdad? Ok, ¿qué cuentas se utilizan o qué voy yo a utilizar para el resumen del balance general? ¿Qué voy a utilizar yo? Todas las cuentas que abarquen un activo, todas las cuentas que me abarquen un pasivo y todas las cuentas de capital. Entonces, esas las voy a utilizar para el resumen del balance general. Ok, para el resumen del estado de resultados, ¿qué voy a utilizar? Ingresos, costos y gastos. Eso es como los puntos importantes, ¿verdad?, de los tipos de cuentas que yo voy a utilizar para registrarlo en cada uno de estos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo vean. Ahí sí, entonces, ese sería en el balance general. Esto sería lo que vamos a colocar. Ya en las próximas clases ya vamos a aprender a hacer
los asientos y luego vamos a aprender a montarlos acá. Vean lo que esto es una T, o sea, es una T grande. Esta sería la T, ven acá, donde vamos a ir colocando cada una. Por eso es importante que sepamos organizar bien las cuentas T. Y en este otro tenemos un estado de resultados, que es lo que nos dice, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. ¿Qué son las cuentas o qué es lo que vamos a estar utilizando para cada uno de ellos? Entonces, eso es lo más importante que tenemos que ver acá. Entonces, ¿qué cuentas vamos a utilizar? Entonces, para el balance general, vamos a utilizar las cuentas correspondientes a activos, a pasivos y a capital. Y para el resumen del estado de resultados, obviamente, como su nombre lo indica, va a ser el resultado económico. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Ingresos, costos y gastos, que es la parte financiera o la parte que nos dice la economía de la empresa, ¿verdad? Nos va a decir cómo están ingresos, cómo están los costos y cómo están los gastos. Y eso es lo que nosotros ocupamos en el estado de resultados para ver el resultado económico de mi empresa financiera, que esa es pues la idea, ¿verdad? Luego, ok, importante, la clasificación de cuenta que corresponde al balance general es donde se desglosan los activos que muestran un esquema básico que presentan una clasificación sencilla por el tipo de la actividad y objetivo de cada uno de ellos, separando las cuentas que se van enfocando en funcionamientos de cada actividades principales que se dedican a la empresa y las cuentas de soporte para dicha actividad. Entonces, ¿qué es lo que yo ocupo en el balance general? Lo que voy a hacer es tratar de agarrar esas cuentas, ¿verdad? Que me vayan a desglosar la parte general de la empresa, que me vayan a decir cómo está la empresa de una manera íntegra y de una manera general. Por eso su nombre lo indica, como balance general. Entonces, el objetivo es separar las cuentas, ¿verdad? Que se pongan en funcionamiento, dedicadas a esa actividad principal de la empresa, que es lo que yo necesito a la hora de que voy a generar el balance. Ok, vamos a ver esto. Sobre activos, ya lo habíamos visto, pero quiero que lo volvamos a repasar acá. Vamos a ver. Ya se los voy a colocar para que lo veamos. Véanlo acá. Tenemos activos divididos en dos grupos, en activos corrientes y en activos no corrientes. Y tenemos pasivos divididos en dos grupos, en pasivos corrientes y en no corrientes. Quiero ver. Ok, voy a hacer una cosita. Un momento. Queda muy similar. Quiero hacer más grande. Bueno, igual ustedes lo tienen en la división y esta la tienen en el folleto, pero lo quería hacer un toquecito más grande. No, no importa, vamos a hacerlo así. Que lo corrió más grande. Bueno, no importa. Es que yo estoy media ciega, entonces todo lo ocupo como más grande.
Ok, vamos a ver, entonces tenemos, entonces dividido, como les decía, en activos corrientes y no corrientes y en pasivos corrientes y no corrientes. Entonces, en los activos corrientes tenemos caja chica, cajas, bancos, mercancías, lo que es mercadería, lo que son eh, lo que son clientes, deudores, digamos que lo que estamos utilizando en el corriente, en el día a día, ¿verdad? Lo no corriente son aquellas cosas que vamos a ir utilizando por el paso del tiempo o que ya tenemos ahí, como por ejemplo lo que son propiedades, equipos, gastos anticipados, alquileres, seguros, son cosas que vamos a utilizar en un transcurso determinado y no en el día a día. Igual los pasivos corrientes, entonces tenemos acreedores, proveedores, documentos por pagar, préstamos a corto plazo, que era lo que hemos visto. ¿Se acuerdan que tenían un plazo de un año o superior a un año? Entonces ahí los podíamos ir clasificando. Los no corrientes, ¿verdad? Eh, Igual, préstamos bancarios a largo plazo, hipotecas, bonos y cosas superiores a el año o que no superen este tiempo, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, por eso quería que repasáramos el esquemita para que lo tuviéramos ahí, lo pudiéramos ver. Igual lo tienen en el folleto, porque son detalles importantes a la hora de que vayamos a elaborar ya que vayamos a utilizar las cuentas y vayamos a empezar a elaborar ya los estados y los balances y lo demás. Ok, la clasificación de cuenta es importante a la hora de que vamos a utilizar el capital. ¿Qué vamos a utilizar acá? Entonces, vamos a utilizar el capital, lo vamos a ver para hacer el balance general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El capital corriente, o sea, el aporte de socios o el capital individual, ¿verdad? Vamos a utilizar la ganancia que hayamos tenido o vamos a ver ganancias o pérdidas acumuladas. Entonces, la ganancia que se hizo en el momento o la ganancia o pérdida que yo vengo jalando anteriormente, las que están acumuladas. ¿Verdad? Esto lo utilizamos para lo que es el balance general. Vamos a utilizar el capital desde esta manera. Para el estado de resultados vamos a utilizar entonces, como les decía antes, ingresos, costos y gastos. ¿Ingresos qué? Ingresos por ventas. ¿Costos de qué? Costos de manufactura, de adquisiciones. ¿Gastos de qué? Gastos del funcionamiento, gastos del diario, los gastos del periodo que vamos a utilizar a determinar. ¿Verdad? Ok, vamos a ver acá la nomenclatura de la cuenta. Vamos a ver acá las nomenclaturas de las cuentas. Ok, vamos a... Véanlo acá, en la nomenclatura de las cuentas. ¿Qué tenemos? Tenemos cuenta, nombre de todas las cuentas. Como les decía, normalmente existe un catálogo de cuentas, que es con el que se trabaja. En algunos casos se les da el catálogo de cuentas para que trabajen, ¿verdad? En casos de ejercicios, por decirlo así. Ya en empresas como tal, sí existe ya el catálogo de cuentas establecido, especificado y lo demás. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo sobre un programa de cuentas, para que tengan una idea. Entonces la cuenta, por ejemplo, acá tenemos acreedores, aguinaldos, bueno, un montón de cuentas acá. Y acá vemos dónde lo están identificando. Esto se los puse importante como para que lo tengan ahí a la mano y lo puedan utilizar inclusive para identificar ustedes si en algún momento, por ejemplo, yo digo, uy, tengo una cuenta de anticipo, puchica, es de un acreedor y la puedo poner aquí como un pasivo, la tengo en el balance general como un pasivo. Digamos, lo que puede servirnos como una guía, ¿verdad? Por ejemplo, tengo acá un aguinaldo, ¿verdad? Tengo el saldo al deudor y lo tengo como un gasto. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde el punto de vista de yo como empresa, cómo lo estoy registrando. Yo lo estoy registrando
como un gasto y lo estoy registrando como una deuda que tengo que hacer, ¿verdad? Que es el aguinaldo de todos los años. Obviamente que yo cuando lo recibo no lo veo así, ¿verdad? Pero como empresa que yo lo estoy registrando, lo monto así. Ok. Por eso les digo que en una cuenta o en contabilidad siempre hay una doble partida. Ahora siempre tiene que haber dos afectados en el caso. Uno que gana y otro pues normalmente que obtiene la ganancia o la pérdida, en este caso el gasto o el ingreso o el costo, ¿verdad? Todo dependiendo de. Veamos aquí. Vamos a bajar un poquitito. Ven, aquí tenemos también estas, las podemos utilizar entonces. Ven que las dividimos acá para el balance general y para el estado de resultados. Como les digo, es importante porque les puede servir para que ustedes lo tengan ahí como una guía. Por ejemplo, vemos ahí combustibles, vemos cuentas por incobrables, vemos créditos fiscales, vemos depreciaciones, que era lo que yo les había dicho en la clase anterior, creo, o en la de antes, ya no me acuerdo cuando hablamos de depreciación. Igual lo vamos a ver luego, ya vamos a aprender a depreciar las cosas. Pero vean que acá lo tenemos como depreciación. Tenemos depreciación de edificios, depreciación de maquinaria, depreciación de mobiliario y de equipo, depreciación de vehículos. Todo esto es importante, pero tenemos que tener cuentas para depreciar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir, como les he venido diciendo desde la primera lección, no es simplemente una contabilidad de números, sino es una contabilidad integral donde yo tengo que prever hasta inclusive lo que vaya a pasar en algunos casos. Por ejemplo, esto del vehículo, yo tengo que tener una depreciación de ese vehículo que yo compré y verlo como cuántos años lo vamos a depreciar, ver por qué y tener una cuenta específica de depreciación del vehículo donde yo le esté registrando cada cierto tiempo establecido. ¿Cada cuánto? Pues puedo registrar la depreciación cada mes, puedo hacer depreciación cada mes, puedo depreciación, normalmente se hace una cada 30 días, para poder depreciar aquel artículo. Hay otros artículos pues, que yo lo puedo depreciar con más tiempo, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, la depreciación del edificio no es necesaria que yo le deprecie cada, cada 30 días, ¿verdad? Pues eso no sería tan necesario. Ok, vamos a ver. Otra cosa importante, por ejemplo, bueno, derechos de llaves, cuando se tienen que tener en cuenta también. Todo eso es importante. Entonces, aquí es una idea de cuentas, de todas las cuentas que yo tengo y de cómo las puedo clasificar, ya sea en el balance general o en el estado de resultados, si las puedo clasificar como ingreso, como un gasto, como un costo, ¿verdad? Entonces, esto, por eso me gustó agregárselo, lo tienen, como les digo, en el folleto también, y es importante que lo tengan ahí a mano, ¿verdad? A la hora de que elaboremos o lo demás les puede funcionar bastante bien. Ok. Ok, se puede entonces notar que dentro de todo lo anterior que vimos de nomenclatura, de hecho en el folleto hay como 2 hojitas más de esa nomenclatura para que ustedes la tengan de cuentas, de tipo clasificación de las cuentas. Este, también es importante ver que se clasifican con saldo al deudor. Entonces también vemos entonces que son saldo al deudor que clasificamos activos, costos y gastos. Eso lo vemos también como un saldo al deudor. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entre las cuentas que se clasifican como un saldo al acreedor están pasivos, patrimonio, capital o ingresos, ¿verdad? Ahora sí, como les decía, vamos a ver un poquito de ejercicio. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver sobre cuenta, sobre un plan de cuenta para que ustedes lo vean. Y tiene como algunos pantallazos, ¿verdad? Algunas copias de las pantallas de un software que se utiliza para cuentas que se llama Nubux, para que ustedes lo vean un momento y tengan, ¿verdad? Una idea de cómo se maneja. Entonces vamos a
ver lo de la cuenta. Ok, voy a acomodar acá. Listo. Entonces, ¿qué es un plan de cuentas contable? Entonces, un plan de cuentas contable es el listado de las cuentas de una empresa que se manejan dentro de la contabilidad. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos visto. Y en el que presentan la situación de los activos, pasivos de la organización. Estas cuentas son lo que la empresa ha definido para registrar su proceso contable. Se trata de un ordenamiento sistemático de todas las cuentas que forma parte de un sistema contable y tiene por objetivo relacionar esas cuentas con lo establecido por el Servicio de los Impuestos, ¿verdad? A través de un manual de cuentas que presenta la institución para el uso de esta información, que era lo que yo les decía. Entonces, siempre se maneja, ¿verdad?, con un manual de cuentas. ¿Qué importancia del plan de cuentas? Un plan de cuentas entrega una estructura que organiza el sistema contable, sumamente importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir obtener de forma sencilla información acerca de las finanzas de la empresa. Gracias a este proceso es posible conocer, por ejemplo, los recursos con los que cuenta una empresa y de los cuales obtiene beneficios activos y cuáles son los compromisos que ha adquirido como las deudas que tiene con otras entidades que serían los pasivos. Para lograr este ordenamiento, debe tener tres características sumamente importantes y principales. Entonces, debe ser amplio para abarcar todas las actividades del negocio, debe ser flexible de manera que se pueda adaptar a la evolución de la empresa, eh, permitiendo agregar nuevas cuentas en caso de ser necesario. Para que se puedan establecer grupos, tiene que tener un sistema de codificación numérico para las cuentas. Esto es sumamente importante. Ahora, ¿por qué es importante tener los planes de cuentas? A la hora de llevar un orden contable, el plan de cuentas tiene muchísimos beneficios para lograr ese objetivo de mantener las finanzas a la vista de todos los involucrados para que puedan tomar decisiones. Estos serían los principales beneficios que podríamos obtener. Mejoramos el control de ingresos y gastos. Por ejemplo, una pymes, que es una empresa pequeña en este caso, ¿verdad? O una empresa eh, este, que estaría en un proceso un poquito más pequeño en estructura que una empresa más grande como una sociedad anónima y lo demás, no puede descuidar su flujo en lo más mínimo, pues un pequeño error en el cálculo puede poner en riesgo su salud financiera. Con un plan de cuentas contable podría revisar rápidamente su situación. ¿A qué se refiere con esto? A darnos un ejemplo de que no solamente las empresas grandotas tienen que tener un plan de cuentas, tienen que tener un libro de cuentas, tienen que tener las finanzas a la mano y ordenadas, sino que las pymes también. Es importante que un negocio pequeño, con una empresa pequeña, lo que son las cuentas estén lo más ordenadas posibles y que nosotros como contadores sepamos organizar esas cuentas, ¿verdad? Y sepamos utilizarlas de una forma correcta y adecuada para que se acoplen al negocio. Entonces, la idea es establecer un plan de cuentas acorde a la naturaleza específica del negocio como tal, ya sea un pyme, su industria, composición jurídica, necesidad de información y lo demás. Es necesario tener en cuenta qué tipo de datos necesitan los distintos niveles administrativos y cualquier organismo externo de la empresa debe presentarnos esa información. Eso es sumamente importante. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa que apenas está iniciando, esto nos tocaría organizarlo a nosotros. En un caso de que entremos a trabajar y que estemos trabajando en una empresa donde ya todo esto está organizado, que es el caso más normal, nada más nos adaptamos pues al sistema que tienen y a las cuentas con que las utilizan y listo. Pero si nosotros en algún momento queremos crear nuestra propia empresa, que es una idea importante, que podemos tener ahí, ahora uno nunca sabe una gran idea que en algún momento nos pueda servir, es importante que nosotros no descuidemos la parte contable. Ok, disminuye errores, por supuesto. Ay, ya me pasé. Disminuye errores, como las cuentas han sido previamente definidas y han sido codificadas, es muy difícil que un movimiento quede sin registrar o que se registre de una cuenta equivocada. La única forma, pues obviamente es que yo sea una cuenta de gasto de tal cosa y lo metí en costo de otra cosa, ¿verdad? Ya eso sería pues otra cosa muy distinta, pero disminuye muchísimo los errores a la hora de tener las cuentas establecidas y tener un sistema establecido.
Como les dije, en el curso de contabilidad como tal, yo no me especifiqué en un sistema porque, aparte de que son sumamente caros a la hora de adquirirlos, ¿verdad? Cada empresa tiene el suyo y no solo eso, sino que a la hora de que vayamos a entrar a trabajar en alguna empresa nos van a dar una capacitación sobre el sistema contable, no sobre la contabilidad. Entonces, lo importante de acá es que tengamos una base. Facilitar la confección de los estados financieros es sumamente más sencillo. Las cuentas se pueden ordenar de la misma forma en que aparecen en los estados financieros, facilitando su elaboración posterior, por supuesto. Eso es la idea. O sea, la idea no es que tengamos que hacerlo desde cero, sino que el mismo sistema nos lo dé basado en unas cuentas ya establecidas. Vuelve la contabilidad muchísimo más eficiente, claro que sí, ¿verdad? Utilizar un software contable va a ser sumamente más eficiente que hacerlo a pie, ¿verdad? Ingresar rápidamente la información, agrupar las cuentas, por lo tanto un negocio podrá visualizar muchísimo más fácilmente los totales y podrá analizar obviamente las tendencias. Que esa es la idea de la empresa, ¿verdad? Que sea muchísimo más ágil que no hacer todo a pie, más ahora que pues que se puede hacer es genial. Ok, facilitan el uso y la lectura de las cuentas contables, por supuesto que sí. Imputar los movimientos es más fácil, es más rápido, igual que consultar cuentas específicamente. Son útiles por los impuestos, es posible crear un grupo de cuentas para generar previsiones. Ahí vemos un ejemplo. ¿Verdad? Recibirá cada semana información financiera y tributaria. Entonces, nada más es cuestión de crear, digamos, acá un perfil, como se ve acá, el perfil y suscribirse cuando el sistema lo permite. Y entonces me va a dar a mí una previsión de los impuestos. Eso es sumamente importante para no tener yo que estarlo sacando a mano y calculando. Ok, existen software, aquí como les estaba diciendo, este es un software que se llama Nubux, que yo estuve viendo, lo estuve vineándolo y es bastante bonito, entonces les bajé esta información para que ustedes la tengan ahí, aparte de que hablaba de las cuentas, tiene unos screenshots de el sistema como tal para que ustedes lo vean. Entonces me pareció bastante interesante sobre analizarlo a nivel de la cuenta. Ok, existe el software, bueno, en este caso ellos obviamente pues están vendiendo este, ¿verdad? Ay, me pasé. Ok, ellos lo hacen así y me parece bastante bonito. Es una estructura de plan de cuenta que maneja grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. Entonces imagínense lo específico que está esto. Y eso es muy bonito, porque a la hora de nosotros tener que meter la cuenta nos va a servir montones. Entonces tenemos el grupo grande, que sería el grupo de activos. Tenemos el grupo de pasivos, el grupo de gastos y el grupo de ingresos. Ven como les decía antes. Entonces, activos no circulantes, activos fijos, otros activos, cuentas de orden, pasivos circulantes, pasivos a largo plazo, patrimonios, gastos de ventas, correcciones, ingresos de renta, ingresos de explotación, ingresos no operativos, correcciones monetarias. Importantísimo esta cuenta, correcciones monetarias, porque a veces metemos las patas, ¿verdad? Somos humanos. Entonces, estos serían los subgrupos. Vemos las cuentas acá y las subcuentas. Entonces, la cuenta 1101 se llama cuenta disponible con un activo que pertenece a a mis activos no circulantes, a disponible y a mi cuenta de caja. Mis activos fijos, mis bienes raíces, mis bienes raíces. Ven esta parte donde dice los numeritos, 11011. Entonces ahí viene de la 01, que serían los activos, la 11, la 1101 y la 1101-01. Entonces, de una vez esto va clasificando. Vean ustedes cómo iría clasificando las cuentas, que eso es lo que a mí más me interesa que tengamos, que veamos. Este sería, digamos que el catálogo de cuentas que nos está en este caso, pues ofreciendo esta empresa, pero sería el catálogo de cuentas con el que yo tendría que trabajar. Entonces, vean qué bonito que está ordenado de una forma en que me va a jalar toda la información, me la va a acomodar como yo la necesito para después poder yo elaborar los estados, poder presentar los balances y demás. Ok, véanlo acá. Era que les decía que aquí tienen algunos screenshots y me gustó bastante. Vean acá, dice, ingresa al menú, configuración, plan de cuentas, básico, ¿verdad? Busca el plan de cuentas que desea revisar, selecciónenlo y dé clic en el botón ver. Entonces, perfil de cuenta, las cuentas que yo quiera utilizar. Vemos aquí, ven, así más o menos se vería el sistema contable que iríamos a trabajar en una empresa. Ven, dice, en la pantalla del sistema te mostrará el plan de cuentas, podrás imprimirlo, descargarlo en PDF, allí encontrarás grupos, subgrupos, cuentas, subcuentas que están asociadas a este plan de cuentas y los diferentes, bla, bla, bla. Bueno,
perdón, dice acá, me permite hacer las conciliaciones bancarias. Eso lo vamos a nosotros hacer con las cuentas T. Vamos a conciliar las cuentas T. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Llevarlas a cero. Entonces, al tener la cuenta T, yo las hemos ido haciendo, digamos, solitas, hemos ido haciendo por separado. Esto lo vamos a llevar y le vamos a llegar a conciliar. ¿Para qué? Para que ya me dé un saldo, ya sea un ingreso o un gasto, me dé un saldo neto, ¿verdad? Que era lo que hemos visto, que a veces me da un ingreso o me da un gasto sobre las cuentas T. Igual vamos a hacer la conciliación bancaria exactamente igual, solamente que aquí el sistema me lo daría. Pero hay que aprender a conciliar, ¿verdad? Ven acá tenemos cuentas auxiliares de honorarios, cuentas de ventas y compras, ven cómo se vería. Ahí se vería, digamos, el plan de cuentas, el sistema, yo me meto acá y eso es lo que voy utilizando. ¿Verdad? Una vez definido el plan de cuentas, una empresa va a poder empezar a trabajar su contabilidad y sus relaciones con las cuentas, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ahora, aquí habla de algo importante, que como les digo, pues ellos están hablando sobre el sistema, pero es importante un software con las cuentas para que ustedes sepan cómo verlo. Es importante porque actualmente todo tiene que ser eficiente, tiene que llevarse la información, tiene que tener el control, tenemos que tener este potencial de crecimiento, ¿verdad? Y eso es sumamente importante y lo vamos a lograr obviamente que con un sistema y no pues a pie. Es, es muchísimo más viable hacerlo así que hacerlo a pie. Ahí vieron más o menos un sistema, vieron un ejemplo del software. Vamos a ver este pequeño video sobre cómo, bueno, acá dice cómo agregar tu plan contable, pero habla mucho sobre cuál es la cuenta como tal. Entonces vamos a verlo y ahora comentamos un poquitito. Ok, esperen para ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Denme un segundito. Ok, vamos a continuarlo. Vamos a continuarlo porque es que se meten los anuncios. Véanlo ahí. Ven los grupos, entonces vemos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos. Ven acá también donde nos dice acá flujo de caja o cuentas de presupuesto. Entonces yo ahí también puedo ir organizando y ordenando cómo la quiero, si la quiero agregar, ¿verdad? Si la quiero quitar, todo eso nos funciona inclusive para eso.
Vean aquí. Vamos a ver esta otra parte. Vean. Ok, véanlo aquí. Ingresos y egresos, más gastos. Ahora, ¿cuáles son los subgrupos? Los subgrupos son las cuentas que se clasifican dentro de los grupos. Por ejemplo, dentro del activo está el activo circulante, activo fijo y otros activos. Ahora veamos cuáles son las cuentas clase, ¿no? Las cuentas de clase se clasifican dentro de los subgrupos. Por ejemplo, dentro del subgrupo activo circulante tenemos activos disponibles, activos exigibles y activos realizables. Ahora veamos cuáles son las cuentas. El nivel cuenta también es conocido como las cuentas de mayores y estos se clasifican dentro de las clases. Por ejemplo, dentro de la clase activos disponibles tenemos efectivo en caja y efectivo en banco. Y por último, veamos cuáles son las subcuentas. Las subcuentas son las cuentas de detalles y se clasifican dentro de las cuentas de mayores. Por ejemplo, la cuenta efectiva en caja agrupa las subcuentas caja general y caja menor. En resumen, quiero que domines lo siguiente. En el nivel 1, grupos, estos agrupan cuentas. ¿A cuáles cuentas? Estos agrupan a los subgrupos. En el nivel 2, los subgrupos también agrupan cuentas. ¿A cuáles cuentas? Estos agrupan a las clases. En el nivel 3, estos también agrupan cuentas. ¿A cuáles cuentas? A las cuentas de mayores. En el nivel 4, las cuentas de mayores también agrupan cuentas. ¿A cuáles cuentas? A las subcuentas. Y en el nivel 5, estos no agrupan cuentas, ya que son cuentas de mayores. Espero que este pequeño resumen te sea de mucha ayuda. Ahora vamos a ver cómo cargar tu plan contable. En la mayoría de los países, los grupos de cuentas se ordenan por disponibilidad del efectivo. Pero hay excepciones de algunos países, como por ejemplo Colombia. En Colombia, clasifican los grupos Para eso pulsamos clic en buscar. Dentro de este utilizamos la combinación de la tecla control más Y para insertar una nueva fila. Control más Y. Puedes notar que ya se insertó una nueva fila, donde está marcada en azul. Una vez insertado, agregamos el grupo que falta. En este caso vamos a poner código 6 punto y escribimos alias 6. Cerramos. Nos pregunta si deseamos guardar los cambios. Pulsamos clic en sí. Pueden notar que ya se ha agregado el grupo gastos. En este cuadro de texto escribimos 1
y seleccionamos Agrupa cuentas. Damos clic en guardar. Damos activo, nuevo y escribimos activos fijos. Ahora texto, escribimos 2. Un ejemplo con efectivo en caja. Seleccionamos nuevo, caja general, escribimos el código 001. En este caso no vamos a marcar agrupa otras cuentas, ya que esta es la cuenta de detalle la que vamos a utilizar para contabilizar. Vamos a guardar. Seleccionamos nuevamente efectivo en caja, caja menor, 002, marcar, guardar. Con estos mismos pasos vamos a rellenar todo el plan contable. Tenemos tareas suficientes. Ok, vieron, digamos, un ejemplo más o menos rápido. El video es bastante largo, pero lo que quería es que vieran una parte de cómo se ve el sistema, cómo se puede manejar, ¿verdad? Y tener un ejemplo de cómo poder agregar. Obviamente, ya en una empresa que tenga pues tiempo de estarlo utilizando, yo no los tengo que agregar, pero ya vimos cómo se agregan, cuáles cuentas se utilizan, vieron que hicieron hasta un esquemita de lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? El activo circulante, no circulante, los pasivos, cuáles entran a unos y cuáles entran a otros. Entonces, más o menos esta es como la parte general de lo que es la cuenta, sus derivados, sus especificaciones, ¿verdad? Sobre lo que es la cuenta como tal. Ahora, vamos a proceder a hacer unos ejercicios. Vamos a proceder a hacer algunos ejercicios acá para que ustedes los vean y vamos a utilizar las cuentas T, vamos a utilizar los códigos de las cuentas, vamos a utilizar la descripción de las cuentas, vamos a ir viendo dónde podemos ir agregando cada una y al final vamos a ver un balance de prueba, un balance para que ustedes lo vean acá de prueba, ¿verdad? Como tal. Vamos a ver esa otra parte y continuamos con estas definiciones para que veamos ya un poquito más en práctica. Ok, vamos a hacer los ejercicios para repasar un poquitito más. Ok. Voy a ver qué pasó aquí. Suave. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer varios ejercicios más de cuentas, pero vamos a hacer, entonces, vamos a ir especificando cada cosa que tenemos que hacer, vamos a hacer la cuenta y vamos a tratar de totalizar algunas para que nos quede más clarito. Ok, vamos a hacer la siguiente. Dice, vamos a hacer esta. Dice, 3 socios aportaron las siguientes para construcción de una empresa. Entonces, tenemos un aporte. Y ahora sí. Tenemos entonces, el socio 1 aportó $6,000 en efectivo. El socio 2 aportó un vehículo. Y el socio 3 aportó un terreno. Entonces vamos a ver a dónde tenemos que colocarlo. Venimos.
Y lo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a poner la descripción. Adiós. Vamos a poner nuestra descripción. Vamos a poner a dónde va a ir la cuenta. Lo vamos a colocar en el debe. Y lo vamos a colocar en el haber. Ok, entonces dice, tenemos primero un aporte en efectivo. Entonces, ese lo vamos a hacer en una cuenta de cajas. Una cuenta de caja. Y dice que nos aportó $6,000 en efectivo. Aquí tenemos una cuenta de caja. Y 6,000 en efectivo. El otro nos dio, dice, aporta un vehículo por el valor de $10,000 y el otro aporta un terreno por el valor de $4,000. Tenemos cajas, ¿verdad? Tenemos transporte. Y tenemos terreno. Este por 10 y este por 14,000. Entonces tenemos acá aportes capital, todo completo. Entonces los 6,000, los 10,000 y los 14,000. Son los 30 de aporte a capital. Entonces aquí, se me acabó la pizarra. Aquí ponemos y cerramos. Igual acá. Listo. Entonces ahí tenemos ahí lo tendríamos así. Entonces tenemos, ¿qué se hizo en el ejercicio? ¿Qué nos decía el ejercicio que teníamos que registrar? Cada transporte y terreno, aporte capital. Ahora, aquí lo estamos haciendo todo en una sola. Entonces, no quiero que se les haga un colocho en la cabeza. Entonces, aquí lo estamos haciendo todo en una sola. Estamos haciendo cuál va al debe, cuál va al haber. Simplemente estoy registrando este en caja, este en transporte, este en terreno y este todo junto me va a afectar a la cuenta de aporte capital. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Registrando las cuentas. La cuenta caja, la cuenta de transporte, la cuenta de terreno y la cuenta de caja. Todo esto me va entrando, ¿verdad? Y el aporte del capital que fue al haber para yo registrarlo. Entonces, aquí estoy registrando la cuenta y aquí estoy cerrando la cuenta. Listo. Para que ustedes no se nos haga un colocho, ¿verdad? La idea es ver dónde va cada una de estas cuentas. Ahora, vamos a hacer otro. Aquí vamos a hacer otro, entonces. Vamos a borrar este.
Vamos a hacer una de caja bancos. Pero voy a borrarla toda, la vamos a hacer más arriba porque ya no me cabe. Okay, vamos a hacer esta otra. Entonces, por ejemplo, me dicen, se consigna en la cuenta bancaria de la empresa 5 millones de dólares. Entonces, ¿qué afecta? ¿Qué cuentas voy a utilizar yo ahí? Mi cuenta de banco y mi cuenta de caja. ¿Cuál caja? Mi caja chica, mi caja del día, la caja que yo estoy utilizando para el momento. ¿Verdad? Entonces son 5 millones de dólares. Entonces, yo estoy haciendo la consigna de ese dinero. Entonces, vengo acá. Pongo aquí, ¿ves? Vamos acá. Estamos así. Pucha. Es que... Dios. Pero hoy andamos fatal, voy. Y me ahorro las dos. Ay, Señor Jesucristo. La otra. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. A ver. Entonces, banco y cajas. Entonces, tengo mi cuenta de banco. Mi cuenta de caja. Y dice que se está haciendo la consigna. Entonces, se consigna en la cuenta bancaria de la empresa 5 millones de dólares. Entonces, acá. Y acá. Y la cierro. Porque eso fue todo lo que hice con esa cuenta nada más. Listo. Y ahí la cerré. Entonces ya tengo la cuenta, bancos, se hizo la consigna de mi cuenta de banco, mi cuenta de cajas y la cerré. Listo, vamos a hacer otra. Vamos a dejar estas porque ahora sí me quedaron mejor. Un poco torcidas. Seguimos con la otra. Dice, vamos a registrar una compra. De mercancía. Entonces dice, se compra mercancía por un valor de 7 millones de dólares. Entonces, vamos a hacer compras. Dice que la mercancía se va a comprar a crédito, se va a hacer una compra de mercancía a crédito por los 7 millones. Entonces, vengo y registro. Compras. Y registro a mis proveedores, ¿verdad? Pues, ¿cuánto estoy comprando? 7 millones. Pero la estoy comprando a crédito. Entonces, de una vez hago la partida, estoy afectando las dos cuentas, mi cuenta de compras y mi cuenta de proveedores. Vean que no estoy afectando mi cuenta de caja porque no estoy sacando plata. Estoy sacando, estoy sacándola a crédito, o sea, la voy a quedar debiendo. Ok, vamos con la otra. Se vende mercadería a crédito por un valor de 3 millones de dólares.
Entonces vengo acá, borramos esto. Y aquí obviamente no tenemos ninguna cuenta de cajas, ni ninguna cuenta de efectivo, porque estoy comprando a crédito. Estoy vendiendo a crédito. Venta. Estoy vendiendo a crédito. Entonces aquí lo podemos poner con ventas. Ahora puedo tener dos cuentas de ventas. Puedo tener una cuenta de venta en efectivo, una cuenta de venta de crédito o una cuenta de crédito o una cuenta de, pues tenerlo como crédito puede ser. O vamos a ponerlo como una cuenta de venta a crédito. Okay, pero vamos a registrarlo, veámoslo así. Vamos a registrarlo diferente. Vamos a registrarlo acá. Como a los clientes y la venta de crédito. Para no hacer mucho enredo, más fácil con las cuentas así. Listo. Ahí está. Ahora vamos a hacer un pago. Vamos a borrar esa y vamos a hacer un pago. Entonces, se paga los servicios de energía por $400,000 en efectivo. Entonces vamos a borrar aquí, borrar todo esto. Los gastos por servicios. Y mi cuenta de banco, mi cuenta de caja. Mi cuenta de banco, pero lo estoy pagando en efectivo. Y dice que pagué 400. $400,000. Esto de servicios, banco. Ay. Vamos con el otro. Dice. Dice que se le abona al proveedor $3 millones por la compra de mercadería a crédito y se paga con un cheque. Entonces, tenemos nuestra cuenta de proveedores. Tenemos nuestra cuenta de proveedores y tenemos nuestra cuenta de banco. Y dice que estamos pagándole 3 millones con un cheque. Listo, ya lo pagué. Vamos con otra. Dice
Se compra una computadora por un valor de 1.000.000 y se paga con un cheque. Entonces vamos a lo mismo. Venimos acá, borramos. Chum, chum, y esta otra no sirve. Entonces aquí vamos a ponerle mobiliario o equipo. Ups. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí?